Entonces, ahí nomás. A ver, apoyo integral. ¿Qué pasa con esto? Con estos concursos por proveedores, que también los pueden ganar industrias nacionales, ellos pueden incluso ganarlos sin tener la maquinaria. Yo le voy a proveer las computadoras, no tengo la maquinaria. Pero una vez que gano el concurso con el contrato, ya puedo ir a la CFN a que me dé un crédito y pongo la maquinaria, ¿se dan cuenta? O podemos exigir, señores, usted recibe el contrato, qué sé yo, para, qué sé yo, plumas, lápices, cuadernos, pero me cambia la maquinaria por maquinaria más eficiente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces puedo promover de las compras públicas la modernización del equipamiento industrial y a su vez, con ese contrato ya ganado, la persona puede ir y pedir un crédito en ACFN, banca comercial, etc. Otra cosa importante, prioridad para compras nacionales, que lo hemos estado dando, pero va a ser mucho más fuerte. Primero, ronda nacional. Solo si no hay oferente, vamos a la ronda internacional. Prioridad, la producción nacional. No crean en el bobo aperturismo. Eso que le dicen, no, para el consumidor, el Estado, que ahorre 20% comprando más barato en el extranjero. Yo prefiero pagar 20% más caro y que la plata se quede aquí y que haya producción nacional, empleo nacional. No seamos giles, compañeros. No hay vueltas que darle. Por supuesto, tampoco vamos a permitir comportamientos que se llaman en economía oportunista, los buscadores de renta, lo que ya nos hicieron en alguna compra de medicina. De repente nos ponían las cosas 10 veces más caras, a cuento de que eran proveedores nacionales y tenían prioridad. No vamos a permitirlo. Por eso se utilizarán precios de referencia. A ver, a nivel internacional esto cuesta 10, entonces el precio de referencia es 10, hasta 20% más caro, hasta 12, compramos nacional. Ah, no, usted me propuso 30% más caro, le abro el concurso a nivel internacional. O sea, tampoco vamos a permitir abusos, compañeros. Aquí se utilizarán precios de referencia y márgenes máximos con respecto a esos precios de referencia. Y por último, en esta siguiente etapa del INCOP, en concordancia con la política, un chico inteligente, miren la camiseta que tiene, muy bien, chico, te felicito, ¿ah? Muy educadito, muy culto, estudiando mucho, con una camiseta de Melec, pues, por todos los conocimientos que tiene. Bueno, en todo caso, miren cómo ya están dando resultados las políticas educativas de la Revolución Ciudadana. Felicitaciones. Bueno, quiere hacer mérito el gato, ¿no? Porque se demoró mucho en encontrar las canciones. Instrucciones para ser un pequeño burgués, es otra de las protestas, pero es protesta finísima, ¿no? No esa de que la guerra, las piedras, finísima. Instrucciones para ser un pequeño burgués. O la miel o las abejas. O ¿hasta cuándo? Si busca ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos esperando? Bueno, le decía otra política en esta nueva etapa, impulsar compras regionales. ¿Qué es esto? Todos los países de América del Sur compramos medicina. Y probablemente le estamos comprando a Estados Unidos o Europa. ¿Se imaginan si todos nos ponemos de acuerdo para comprar medicinas? ¿Se imaginan si todos nos ponemos de acuerdo para comprar insumos agropecuarios? No solo que vamos a abaratar costos, sino que vamos a poder desarrollar industria regional. El sueño de la comunidad andina, que fue eso, la complementariedad de industrias, pero nadie la respetó. Ahora también cayó en el ámbito de libre comercio, etc. Pero la idea era que Colombia produzca carros de tal cilindraje, Ecuador camiones, Perú tal cosa, y nos complementemos. Nadie cumplió eso y todo empezó a producir, todos los países empezaron a producir lo mismo y a competir entre nosotros. Aquí, con adecuadas compras públicas regionales y con voluntad política, sí se puede hacer esa complementariedad. Que Cuba, que ya tiene una gran industria farmacéutica, produzca tal clase de medicina, Ecuador tal otra, Brasil tal otra, y nos complementamos. Por supuesto, le estamos dando un nicho de mercado a esas industrias, así que deberían ser públicas, pero ¿cuál es el problema? Para un adecuado desarrollo industrial, que sean industrias públicas, ¿verdad? Entonces el potencial de compras a nivel regional es inmenso, claro, se requiere una gran coordinación, una gran voluntad política y todavía estamos en ciernes, pero ese es el próximo paso, compras regionales. Todo eso se discutió en esa reunión que tuvimos en el INCOP. Bueno, continuamos, luego actividad de despacho, audiencia con secretario jurídico, 6 de la tarde, revisión del enlace, material de enlace ciudadano número 324.